la realidad que están viviendo, una situación bastante complicada, por lo menos desde lo climático, ¿no? Sí, arrancamos de lo climático y seguimos después por lo otro, ¿no? Con una sequía inédita, hablando con gente con mucha experiencia en el tema, y hace años que no se ve una sequía de estas características, ¿no? Cuando estábamos hablando en la comisión de emergencia, enero normalmente es bastante seco. El tema es que venimos con un déficit hídrico a partir de octubre, noviembre, que prácticamente ha complicado muchísimo la siembra de la cosecha gruesa, de los cultivos de segunda. Si a todo eso le sumamos que también hubo heladas y fueron afectados en algunos cultivos de cebada y de trigo, y vemos que como resultado hemos tenido una cosechita en la mayoría de los casos de trigo y cebada, y bueno, y seriamente comprometida la cosecha gruesa. Esa cosechita, ¿en qué porcentaje, digamos, usted lo dijo así porque evidentemente es... claro, no hay pérdida total, pero el rinde se ve... Sí, prácticamente la mayoría... ¿Se han cubierto los costos? Y en algunos casos sí, en otros no. Ajá. En la mayoría de los casos se ha estado entre 30 a 35 quintales de trigo, y había un costo de diferencia. Claro. ¿Qué decimos con esto? Que sí, recibimos una plata ahora, pero el costo se hace que tenemos que tener los recursos para volver a sembrar la misma cantidad de hectáreas en la próxima campaña. Y con respecto a cebada, en algunos lugares hubo pérdidas totales, con el problema de que ante la falta de humedad no se puede hacer una soja de segunda. Así que esa persona que de alguna manera podría haber tenido una revancha dentro de 3 o 4 meses, directamente ya tiene que esperar un ciclo hasta el año que viene. Tiene que esperar un año sin ingreso de esos cultivos. ¿Y el que pudo sembrar, cómo está? Teniendo en cuenta, bueno, estas altas temperaturas, prácticamente era un soplete en algunos casos, dicen algunos, el viento, la temperatura muy elevada. Y hay de todo, la soja es bastante curtida para sufrir la sequía, pero evidentemente daños hay, y inclusive en algunos lugares vecinos a los partidos de Ayacucho y Tandil se ha agravado el tema de la presencia de tucura y hasta de bicho mora. Es decir, cuando el año viene malo, vienen todas juntas. Lo cual dice que al no tener mucha oferta de forraje, las tucuras han hecho desastre hasta los mismos cotiledones de la soja. El panorama es bastante preocupante. Bien, ¿está pensado realizar algún tipo de gestión para pedir la emergencia por sequía, la emergencia agropecuaria? Que no sé tampoco si es una herramienta, si sirve mucho realmente. Bueno, ahí creo que lo dijiste muy bien, Andrea. Nosotros ya tuvimos una reunión la semana pasada y la próxima va a ser el 1 de febrero. Va a ser más ampliada y con mayor convocatoria. Yo creo ahí que ya no hay alternativa de pedir la emergencia por sequía. Ahí hemos convocado a la gente del Banco Nación, del Banco Provincia, de la FIP, de ARBA, inclusive también, por supuesto, la presencia de la municipalidad. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Qué mecanismo activa esta emergencia? Claro, por ejemplo, en el caso bancario es el diferimiento impositivo. En el caso de AFIP también hay diferimiento impositivo y en el caso de ARBA también. Siempre y cuando se dicte la emergencia, hay que hacer todo un proceso administrativo que afortunadamente desde la época de Topo Rodríguez se aceleró bastante. Antes se pedía a nivel provincial, ahora y había que pedir el aval del gobernador, ahora prácticamente pidiéndolo al ministro sale, y bueno, inclusive también está la posibilidad de que sea mucho más ágil para declarar también a nivel nacional. Correcto. Lo que hace es diferir, digamos, postergar el pago de impuestos, no los elimina. No, en caso de emergencia, en caso de desastre, sí, ahí habría una condonación. Por eso la idea es, en la reunión del 1, poner a todos los representantes de todas las entidades y los de la banca oficial y la parte impositiva para que expresen cuáles son las ventajas de tener la emergencia agropecuaria, que es individual, por supuesto, por una declaración jurada individual. En cuanto a los daños, habló de daños que tienen que ver con la agricultura. ¿Qué pasa con los tambos? ¿Qué pasa con la producción de carne? Yo creo que hay mucha afectación. Lo que pasa es que cuantificar hoy es un poco prematuro, porque los verdeos se han perdido. Estaba escuchando ayer, ya hay gente que ha comprado rollos, estamos hablando del 20 de enero. Hay gente que, por ejemplo, había picado una avena y ya la está dando de comer, que es una reserva que puntualmente a partir de mayo, junio se empezaba a comer.
así que arrancamos mal, digamos. Los maíces, muchos maíces los ha agarrado en flor, muchos se están secando por falta de precipitaciones, así que cuantificar me parece un poco casi temerario, te diría. Pero que el daño está. Si se han perdido pasturas, se han perdido verdeos, y si no llueve, por ejemplo, se sembraron mucho sorgo y no se han secado. Algunos sembraron en enero, que es casi una locura sembrar un sorgo en enero, pero bueno, antes la desesperación de no tener una reserva para el invierno, se hace, bueno, cualquier cosa, ¿no? Dardo, esto se lo pregunto a título personal, no por ahí como integrante, ¿no?, de lo que es la filial de Federación. ¿Usted cree que la gente que ocupa estos cargos ministeriales, ¿no?, y que hay coordinadores y directores, cada vez que se reúnen, entiendan la realidad, el problema real que tienen? Porque a veces, más que herramientas que vayan a solucionar, parece que lo que disponen es de trabas, ¿no?, burocráticas, y la necesidad de ayuda no llega nunca. Sí, es una pregunta muy sutil, sí, realmente. Sí, es mitad y mitad. Hay gente que son productores y hay gente que no, que son más tecnócratas, más técnicos, que lo manejan todo de una computadora, así, nos pasa la realidad por arriba. Pero bueno, sí, a nivel ministerial, bueno, el viceministro es de Tandil, y es un ingeniero agrónomo y es un productor del partido Tandil, que es el ingeniero agrónomo Miguel Sano Pinto. Así que entiendo que el hombre conoce la problemática del sector, ¿no? Pero también considero que también mucha gente que no conoce realmente cuáles son las necesidades, tanto por ejemplo en emergencia por sequía como por inundaciones. El gran problema que tenemos es que, por ejemplo, el norte está todo bajo de agua, y lo que dicen, he hablado con compañeros de Pergamino, que esto se podía haber evitado, así, como venían años secos, no se mantenían los caminos, se mantenían sin cunetear. Entonces, ¿qué pasó? Vino esta semejante cantidad de agua que prácticamente desaparecieron todos los caminos rurales porque eran todos una palangana, es decir, eran un arroyo. Y espero que en esta zona se empiecen a hacer las cosas que hay que hacer, porque si en este momento la emergencia o las inundaciones están en el norte, no quita que en cualquier momento la tengamos nosotros, y tenemos experiencia bastante complicada al respecto. Es decir, fundamentalmente lo que habría que tener es una limpieza de arroyo, y el otro tema también que es muy complicado es el tema de los canales clandestinos, en el cual se habla de que en la zona de Villegas uno de los grandes problemas es que había muchos canales clandestinos. Acá hay un concepto que era todas las lagunas que se tienen de toda la vida, que hicieron canales para evacuarlos. Claro, digamos que más allá de las obras hídricas que faltan o que comenzaron y que hay tramos que se suspendieron, tampoco se controla en cada uno de los campos que estas derivaciones, digamos, para riego no se realicen. Por ejemplo, el Salado se ha llegado con las obras hasta la Ruta 3, y creo que se habían licitado a fin de año las obras posteriores que irían hasta Bragado, que supuestamente eso llevaría más de 4 o 5 años, y que prácticamente ya la estarían trabajando la draga. Creo que a corto plazo había una reunión de la Mesa Agropecuaria de la provincia para tratar esa temática del dragado del Salado. Correcto. Volviendo al tema de los canales clandestinos, con un poquito de voluntad política, creo yo, y de funcionarios que cumplan con su deber, creo que no es para nada complicado realizar un control de a ver si hay o no canales y aplicar las sanciones y el cierre correspondiente de esos canales, ¿no? Creo que sí. Se ven desde el aire. Es más, con información satelital es a eso me refiero. La computadora se ve. Y los funcionarios en líneas generales no andan en auto, sino que andan en avión, así que los ven. También me parece, sí, realmente una falta de control. Bueno, Rodolfo, también tenemos rutas que las han arreglado hace 3 o 4 años y están destrozadas. Si no controlamos, por más de que hagamos obra todos los años, evidentemente si no cuidamos con el peso excesivo de los camiones, así arreglemos la 74, la 3, la 30 todos los años, la vamos a seguir rompiendo. Acá hay una falta de voluntad política, que se tiran la pelota uno a otro. A ver, por ejemplo, Vialidad, para hacer un operativo tiene que traer gente de Ayacucho, para hacer un operativo de control de ruta. Claro. Es decir, acá hay varias cosas que todavía falta que coordinemos y que tengamos un plan de acción para fundamentalmente cuidar lo que hacemos. Pues, cuesta mucho hacerlo, y después en un par de años, en 2 o 3 años,
se tira ese esfuerzo a la deriva. Que coincide con los tiempos políticos muchas veces, ¿no? Lamentablemente. Continuamos con Dardo Alonso, integrante de la Federación Agraria a nivel nacional, vicepresidente de la filial local. Y bueno, lo consultábamos antes de la pausa, dejábamos planteado el tema que tiene que ver con la presión impositiva que está sufriendo el sector agropecuario. Bueno, ha habido modificaciones, ¿no?, en el último tiempo. ¿Cómo ha impactado esta quita de retenciones para algunos productos? Sí, el problema que tenemos en el campo es que somos malos comunicadores. ¿Por qué? Porque existe la tendencia de que al campo le dieron todo. Claro. Al campo no le dieron todo, le devolvieron parte de lo que le habían sacado sustancialmente. Entonces, nos encontramos con un sector que viene con problemas financieros y de falta de rentabilidad durante varios años. ¿Y qué hace? Le sacamos unos puntos y en algunos casos las retenciones, pero se licúan a corto plazo por el gran aumento de las tarifas y a mediano plazo con el aumento impositivo a nivel provincial y fundamentalmente a nivel municipal, donde realmente la precisión, estamos viendo hace muy poco tiempo, tenemos aumento de entre el 40 y 50% en la presión municipal y un 35% que ya viene en el impuesto inmobiliario. Y otro tema, este último aumento de tarifa al sector agropecuario le significa un encarecimiento de sus costos de más de 2.500 millones de pesos. Si realmente, y en víspera de un fracaso de una cosecha gruesa que no me queda ninguna duda que va a ser, ojalá tengamos una cosechita, porque si realmente sigue los parámetros de rinde como estamos, vamos a tener un año muy complicado, en el cual muchos productores se han financiado con tarjeta cuyo vencimiento empieza en mayo, junio. Esa tarjeta va a haber que refinanciarla y pedir una asistencia para volver a sembrar y esperar a que las condiciones del año que viene de alguna manera recompongan las pérdidas que vamos a tener este año. El aumento de tasas municipales al cual hace referencia usted, en otros años ha sido consensuado e incluso pedido por los propios productores en base a lo que, bueno, es luego el servicio de la cooperativa vial que lleva adelante el mantenimiento de caminos. Este año no fue así. Hace un par de años que no es así. Bien, como que se ha roto ese diálogo que había. Y evidentemente creo que bueno, los ediles se basan en que tienen la mayoría automática y prácticamente no les interesa armar. Es más, hace 3 o 4 años que en la parte de los impuestos agropecuarios llegan antes del 27, 28 de diciembre, antes de que estén aprobados los aumentos. Ya tenemos en nuestras casas las boletas para poder pagar la tasa de la realidad. ¿Son tan rápidos luego para enviar a la cooperativa los pagos correspondientes? Y bueno, prueba del canto. El año pasado tuvo que hacer una solicitada a la gente de la cooperativa vial para que le paguen lo que ya habían cobrado. Tengo entendido que en este momento ese problema se ha solucionado y están pagando en tiempo y forma. Dardo, en líneas generales, si tuviera que hacer una evaluación respecto a cómo se vivía desde el sector o cómo era la realidad del sector durante el gobierno kirchnerista, a este año de Macri, ¿hubo alguna diferencia? ¿Usted les movió el amperímetro o en realidad la situación es igual? No, hay distintos matices. Sí. Nosotros pedimos la eliminación de retención en algunos y la baja en algunos otros cultivos. Ha habido, se puede vender, hay más libertad de venta, pero las condiciones comerciales no han variado sustancialmente. El marco ha cambiado, pero la realidad económica de los pequeños y medianos productores hasta diría que se ha complicado. ¿Por qué? Porque la tendencia de este gobierno es tratar de apoyar a todos los inversores de afuera que vengan. Le damos condiciones y a los pequeños y medianos prácticamente... No hay mercado aquí para no hay posibilidad de asistencia. Que claro. Si le dieran mayor asistencia a las pymes o a los pequeños y medianos productores, son los que realmente movilizan en todo el mundo las economías del país. Pero si vas a pedir un crédito te piden... las liquidaciones tienen una parafernalia de documentación que es prácticamente imposible cumplir, porque el que más, el que menos ha tenido algún atraso en jubilación, alguna presentación fuera de época en ganancia, y bueno, y automáticamente no sos sujeto de crédito. Al no ser sujeto de crédito, mucha gente desesperada va al mercado marginal con tasa de un 5 o un 6% mensual. Es decir, y también
hay otra dicotomía. El año pasado había tasas que se le ofrecían al inversor del 30, el 40%. No hay actividad productiva que que un productor o cualquier tipo de actividad pueda pagar esas tasas. Es un certificado de fundición. Bien, cuando comenzamos a hablar del tema de la presión impositiva, Dardo Alonso dijo que los productores son malos comunicadores y el tema que les devuelven lo sacado. ¿Cómo es esta historia? Vamos a recordar un poquito cómo es el tema de las retenciones, cómo surgieron, con qué concepto. Claro, nos devuelven parte de las retenciones, pero bueno, con los aumentos tarifarios que fueron terribles el año pasado, sobre todo en el combustible. Les hago un comentario. Por ejemplo, hay productores de nuestra filial, caso Ginés García, Luis García, que son productores paperos. Hace 90 días que están regando, y están regando con un gasoil de 20 pesos. Ese costo es terrible. En el mundo el gasoil, es decir, antes sabemos la historia del petróleo. El petróleo cuando valía $100, acá le pagábamos 70, ahora el petróleo vale $40 y siguen las petroleras cobrando por $70 el barril. Es decir, subsidiamos a las petroleras, no así con la producción agropecuaria. Dardo, un tema que estábamos hablando aquí durante la pausa y le queríamos pedir su opinión, es porque, bueno, estamos buscando que se manifiesten distintos actores, ¿no?, que tienen que ver, en este caso, bueno, con el sector agropecuario. Se habló allí por principios de enero de instalar una central termoeléctrica aquí en nuestra ciudad. Bueno, esto ha generado un debate en general. ¿Tienen alguna postura tomada? No sé si como federación o en lo personal. En lo personal, he tratado de tener algún tipo de asesoramiento y lo que vemos, hay un tema que para mí es fundamental, es decir, para refrigerar esas turbinas se precisan 120.000 litros de agua por hora. Estamos hablando de agua dulce, que en Tandil no tenemos tanto. Es un crimen, de alguna manera, bajar las napas con semejante producción de agua para una termoeléctrica, que va a solucionar problemas no de Tandil, sino de la ciudad de Buenos Aires. No sé, calculo que hay otras alternativas. Tenemos termoeléctricas en Necochea y en Mar del Plata que utilizan agua salada para la refrigeración de las turbinas. No sé, me parece que realmente poner o sacar al sector de Tandil esa disponibilidad de agua dulce me parece una aberración, no sé. El otro tema, se va a alimentar con gas. El día que no tengan gas, tienen que utilizar fuel oil. Se habla de que en caso de que no poder utilizar gas, precisan 10 camiones de fuel oil para funcionar con esa turbina. Y esa combustión con fuel oil es altamente contaminante. Considero que Tandil, que fue pionera en la preservación de la sierra, no nos tendría que contaminar el aire, y aparte tiene una contaminación sonora también, por el ruido que hacen las turbinas. No sé, me parece que habría que hacer las cosas con mucho más detenimiento y no tan apurado. Una planta que va a ser colocada por una empresa que, bueno, tiene entre las principales líneas de producción o por líneas de la empresa justamente un pool de siembra, ¿no? O por lo menos tuvo en su momento uno de los pools de siembra más grandes del país. Para mí es un negocio más y el tema ambiental me parece que pasa a segundo término. Bien. Perfecto. Dardo Alonso también es integrante del Consejo Consultivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Básicamente, ¿cuáles son las acciones que lleva adelante ese Consejo Consultivo y qué es lo que tiene previsto para este año? El Consejo Consultivo son la época del gobernador Duhalde y después en los últimos, y se revitalizó en la última etapa del gobierno kirchnerista a través de nuestro convecino Topo Rodríguez. La idea es armar un tema de diálogo permanente entre los sectores agropecuarios, las entidades y el banco, en un ida y vuelta de a ver cuál es la problemática, cuáles son las ideas, cuáles son las necesidades, y realmente a través de 2 o 3 reuniones que hemos tenido, 2 en Buenos Aires y una acá en Tandil, se ha de alguna manera enriquecido el diálogo con aportes, se ha tenido una mejor relación con las gerencias zonales y fundamentalmente un poco se ha logrado una llegada al pequeño productor, que era un poco el tema que nosotros veíamos con más necesidades, ¿no? Yendo a los bifes, como se dice habitualmente.
En este caso concreto de la sequía y que está pegando tanto a la producción, ¿alguna respuesta del Banco Provincia? Hubo, no sé si en la parte de la sequía, pero por ejemplo cuando empezó... que no sea endeudarse. Claro. Sí, bueno. O por lo menos que endeudarse, no hay por supuesto, otra nadie opción. regala nada. Con alguna tasa preferencial, por lo menos. En el tema de Villegas daban una asistencia de 150.000 pesos en forraje, lo cual es bastante poco, ¿no? Porque, prácticamente forraje para un mes y medio para los Claro, animales. a esas cosas son las que yo me refiero si conocen la realidad del sector, porque no conocen el costo de los insumos, del mantenimiento, o sea, están como ajenos, ¿no?, a los valores que se manejan. Realmente, le falta la realidad, ¿no? Con 150.000 pesos no se hace prácticamente nada. Y por supuesto es un crédito que hay que devolverlo, Claro. tarde o temprano, pero hay que devolverlo. Pero bueno, uno ve que esos anuncios los hacen con bombos y platillos, pero en cuanto a la realidad es una jugada muy corta, ¿no? Bien. Y en lo que tiene que ver con la Mesa Agropecuaria Provincial también fomentar el conocimiento y tomar medidas en conjunto, ¿no? Sí, por eso es lo que se apunta, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de las entidades trabajamos en mucha sintonía, siempre con aportes, con ideas, por ejemplo, el tema impositivo, el tema crediticio, el tema ARBA, el tema de la cuenca del Salado, siempre es muy amplia los temas que se van tratando en cada reunión. No, es altamente positivo. Bien. Muy bien. Bueno, Perfecto, ha señor. trazado un panorama en general. Vamos a tener que hacer la danza de la lluvia, mínimamente, algo. Cualquier cosa, con tal de que Hay suene. gente que tiene estas cuestas, ¿cómo eran las cosas de la Cruz de Sal? Todas esas cosas. Hay gente que apela a ese tipo de recursos, Dardo, en el campo. Según me decía mi suegra, antes había uno que le ponían un sapo con un ladrillo arriba a la panza, no Claro, sé. bueno, porque se Una cruz de apela sal y a una ese- virgen. Claro. Pero bueno, pobre sapo, ¿no? Claro. Por eso. Y ha llovido en algunos sectores de la zona y siempre Tandil ha quedado como al medio, ¿no? Lo que se ve en esta última precipitación, en la zona de Ayacucho hay zonas de entre 50 a 100 milímetros. Acá alrededor de la zona no más de 20 o 30 milímetros. Y ayer llovió eso y yo anduve por los caminos de tierra, se lo chupó todo. Claro, es mucha la necesidad de agua. Bien. Dardo, Muy muchas bien. gracias. Bueno, gracias a Muchas ustedes por el gracias. espacio. Y un saludo a Luis. Bueno, gracias. Bien. Dardo Alonso, entonces, el vicepresidente de la filial Tandil de la Federación Agraria, compartiendo aquí con nosotros el desayuno de esta jornada.